En línea, Alejandro Reyes, diputado de Comunidad Ciudadana. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramón. Un saludo cordial a toda tu audiencia. Un gusto estar contigo esta tarde. Alejandro, primero un matiz, tal vez a lo mejor usted tiene que hacer algún matiz o desea hacerlo a las declaraciones de Carlos Mesa, que ha hablado casi de colapso en la economía boliviana. ¿Usted considera que estamos yendo por ese derrotero, Alejandro? Yo, Ramón, considero que realmente estamos entrando en una crisis económica, política, social y además energética. Tal vez tú recuerdas, hemos estado exigiéndole al ministro de Hidrocarburos, que dicho sea de paso, tiene una petición de informe oral pendiente para este 21 de mayo con nosotros, con respecto a lo que está pasando con la gasolina y el alcohol, las certificaciones de gas, el tema del abastecimiento del diésel, de la gasolina, todo lo que está pasando con las cisternas en Paraguay y Argentina. Todo ello tiene que responder el ministro, y nosotros, por el diagnóstico que hemos estado escuchando de expertos, se puede decir que estamos entrando a una debacle en el tema del gas. Se rumorea, algunos técnicos y expertos de fundaciones que conocen, nos han dicho que estamos alrededor de 2 TCFs de gas probado, de reservas de gas probadas. Eso significa que son 2 años de autonomía. Bolivia consume y exporta 1 TCF por año, lo que significa que para el 2024 y 2025 habremos de terminar todas las reservas probadas, y Luis Arce Catacora se irá de la presidencia con la última molécula de gas, lo cual es gravísimo. Y eso significa que, habiendo colapsado el tema del gas, 40% de la economía boliviana que representa la venta del gas, significa que dejó de entrar a la economía nacional, al Estado nacional, al gasto del Estado. Entonces, claramente estamos entrando en una crisis de la cual el gobierno se niega a reconocer que existe, no aplica los correctivos necesarios, porque hay que aplicar una corrección al modelo económico, y es más, ahonda la crisis con más préstamos internacionales. 4,000 millones de dólares ya se le ha dado al señor Luis Arce Catacora en estos 3 años, de los cuales 2,500 eran de libre disposición, y nunca dijo en qué gastó esa plata. Entonces, realmente creo yo que estamos entrando en una crisis económica gigantesca, igual o mayor tal vez a lo que sucedió en el 82 hasta el 85 con la UDP, y eso significa que acá alguien tiene que corregir este desastre económico, y claramente no va a ser pues el señor Luis Arce Catacora, porque estuvo 14 años en el gobierno despilfarrando los recursos, y ahora que tiene que hacer correctivos se niega a ver la realidad. Hay un tema hoy, bueno, no sé si se va a dar usted por aludido. El presidente Luis Arce ha considerado que los parlamentarios, los diputados, son los mancagastos, porque no aprueban el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, que está ahí, que lo tienen ustedes ahí en el hemiciclo. Bueno, aquí hay que ser muy claros, estimado Ramón. ¿Qué sucede con el presidente? Primero, niega la realidad. Trata de mantener artificialmente este modelo económico con préstamos. Ahora, ¿cuál es la realidad en la Asamblea? El señor Luis Arce Catacora ha perdido la mayoría. La bancada arcista es cada vez más minoritaria. Hay una pelea clara entre el presidente de la Cámara de Diputados y el jefe de bancada del arcismo, lo cual significa que la bancada de Luis Arce Catacora es mínima, es ínfima. Por eso no pueden proceder con ningún proyecto de ley, porque no van a poder ganar, los números les faltan. Ahora, ¿qué sucede? El presidente ha optado pues por crear estos parapoderes a través del Tribunal Constitucional, de sabotear el proceso de elección judicial, para, a través de un Tribunal Constitucional autoprorrogado, tener gobernabilidad y gobernar a través de decretos supremos, como lo hemos estado viendo estas últimas 3-4 semanas, lo cual es gravísimo, porque no tiene asamblea legislativa, promulga decretos que son totalmente en contra de la ciudadanía, no le garantiza gobernabilidad, y obviamente todos los organismos multilaterales o bilaterales que financian créditos exigen el paso de estos créditos en una asamblea legislativa, porque ahí están los representantes. Entonces, ¿qué le queda a Luis Arce Catacora? Primero, reconocer la gravedad de la crisis del modelo económico. Segundo, buscar acuerdos y consensos en la Asamblea Legislativa. Si ellos no cumplen su palabra, no logran acuerdos, ni siquiera dentro de su propia bancada reducida del arcismo, imagínate lo que va a hacer con el resto de los parlamentarios. Creo que más bien todo esto demuestra la incapacidad de Luis Arce Catacora.
no tiene liderazgo, no tiene capacidad de generar confianza y menos aún va a lograr consensos. Creo que estamos en el peor momento de gobernabilidad. Ha hablado usted, se ha expresado con un término incapacidad. Incapacidad es lo que hay para encontrar un consenso de cara a las elecciones judiciales. Yo cada vez lo veo como una quimera, algo muy, muy lejano, que no creo que se dé. Sinceramente es mi opinión, ¿eh? Yo creo que lo que hay es incapacidad de cumplir acuerdos. Porque si tú te acordarás, en febrero hemos logrado un acuerdo para que haya una elección judicial, pero sabotean el acuerdo todo el tiempo, no quieren cumplir lo que ellos mismos han firmado, entonces no hay confianza, no hay credibilidad. ¿No podemos llegar a un acuerdo ¿no hubo mañana? Un pacto? ¿El pacto de la vicepresidencia lo llamé en algún momento en vez de un acuerdo? ¿No fue un pacto? Fue un acuerdo firmado con distintos puntos, sin embargo, no cumplieron nada. Entonces, imagínate, mañana podemos llegar a un acuerdo de que la elección judicial procede, pero la próxima semana le da amnesia al presidente y resulta que no quiere cumplir. Entonces no hay confianza. Todo eso debilita la credibilidad del gobierno y de las instituciones. Tratan de echarle la culpa a la Asamblea Legislativa, pero es totalmente negativo. Es la incapacidad de este gobierno. Y es más, la Asamblea Legislativa es el único freno al autoritarismo. Ahora, ¿por qué? Porque son minoría. Le ponemos freno, los obligamos a que traten de tocar temas importantes, a debatir los temas importantes. Ellos no convocan a sesiones, no cumplen los acuerdos. Sin embargo, justamente por el tema de los créditos, ellos tienen la obligación de llegar a un acuerdo. Entonces, hoy por hoy, la Asamblea Legislativa está frenando el autoritarismo de Luis Arce Catacora antes de que realmente empiece a gobernar por decreto todo y a apagar la Asamblea Legislativa. Alejandro, para terminar, ¿usted cree, evidentemente, que hay una fractura en el movimiento al socialismo y que esto no es nada más? Yo lo veo como una especie de vodevil. Yo creo que es un teatrillo que nos están haciendo creer a todos para distraernos de la realidad de crisis económica en el país. ¿Creen que la gente está...? Perdón, adelante, dígame. Yo estoy convencido que hay una fractura, pero es una fractura por la ambición de poder. Evo Morales está ciego porque quiere volver a toda costa al poder. No tiene proyecto político, no tiene propuesta, no tiene nada que ofrecerle al país, pero sin embargo él quiere volver al poder por el poder. Y Luis Arce Catacora se quiere mantener en el poder sin haber solucionado absolutamente nada de las demandas sociales que le exigían al empezar su gobierno. Entonces estamos entre el hambre y las ganas de comer, el que quiere volver y el que quiere mantenerse, pero no ofrecen absolutamente nada de futuro a los bolivianos. Esa es la realidad. Ahora, existe una gravísima crisis económica. Esa grave crisis económica, política y social los va a superar. Los va a superar porque el problema político y social es mucho mayor a la ambición de dos personas. Entonces, por eso yo estoy convencido que después del 2025 o durante la elección del 2025, necesitamos a los mejores bolivianos, a los mejores hombres, porque nos van a dejar un país destruido, sin instituciones, sin confianza, que hay que reconstruir la justicia. Por lo tanto, habrá que buscar a los mejores hombres, a los mejores bolivianos y bolivianas, para sacar adelante un país que hoy por hoy se puede decir que está en la peor de sus catástrofes. La peor de sus catástrofes. Y eso que ha habido catástrofes allí. La peor, ya. Así es. Alejandro, muchísimas gracias, diputado de Comunidad Ciudadana. Que tenga usted un muy buen fin de semana, al menos 2 días para desconectar de esta realidad. En este caso sería bueno tener una realidad virtual de vez en cuando. Muy amable. Así es, estimado Ramón. Muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo cordial. Un abrazo.